Dice José, traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup to Argentina. Traigo la Copa. Cristo dijo, crea a Dios y estaré seguro. Crea a mis profetas y seré prosperado. Lo que el diablo te robó, Dios te lo va a sustituir, te lo va a restaurar doble, 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 doble. Grita doble. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Profetizar. Cristo está de nuevo en la tierra con los hombres, entregándole la vida eterna a todo el que la quiera y se someta a mí. Ya la voz de Dios se está escuchando por el mundo y es importante que ustedes conozcan que solo hay un Dios vivo y el nombre de Dios Padre es Melquisedec y tiene esposa. El nombre de Dios Madre es Lisbeth, Cristo aquí en la tierra. Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que hablo viene de Dios Padre Melquisedec. Cuando Dios me concedió ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. Por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Que Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Varón está sembrando su casa, nunca más de sus $2. Hago un esfuerzo grande esta noche. Creo que Dios es queer. Dios es raro. Dios hace parte de la comunidad LGBT. Voy a decirle a todas las personas que ser homosexual, que ser parte de la diversidad sexual no es pecado. Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes y me place saludarlos y estar aquí para estudiar un nuevo tema, el cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 11 y 24 de la Nueva Biblia Viva. Y dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que realizarán milagros extraordinarios con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. Pues bien, mis amados, hay una canción muy popular que dice: el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá.
mientras hayan incautos e ignorantes, siempre van a haber estafadores. Ahora bien, para poder comprender nosotros esta enseñanza, debemos remitirnos al principio, es decir, al Génesis, al huerto de Edén. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Dios le ordenó a Adán que podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que lo estaba era salvaguardando de un peligro inminente que destruía su vida por completo. El Padre Celestial lo que estaba era resguardando a Adán de caer en una trampa, donde finalmente perdería ese gran patrimonio que le había dado nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál fue ese gran patrimonio que nuestro Dios le dio a Adán? Vida eterna, le dio autoridad, le dio riquezas espirituales e incluso riquezas materiales, porque recordemos que Él le dijo a Adán que se enseñoreara de la tierra y de todo lo que había en ella. No obstante, vemos nosotros a un Satanás que mediante engaño le señaló a Adán y a Eva el árbol del bien y el mal, haciéndoles creer que esto era bueno. Este adversario de Dios, ocultándoles su verdadera intención o su verdadero propósito, los indujo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio. Y esto, en términos coloquiales, es lo que conocemos como una estafa. Ahora, ¿qué es una estafa? Una estafa es obtener riquezas mediante una trampa. Eso fue lo que hizo este enemigo de Dios en el huerto de Edén con Adán y Eva. Los estafó y desde entonces eso es lo que el enemigo ha venido haciendo hasta estos tiempos. Él seguirá actuando de esa manera hasta el final de sus días en este mundo. En ese orden de ideas, veamos lo siguiente, mis amados. Número 1. Satanás es un estafador de pacotilla. Ya se preguntarán, pero ¿cómo así? Ya lo vamos a descubrir. Antes de la fundación del mundo y la creación del hombre, fue creado un ángel bello y sabio llamado Lucifer. Este ángel era el protector de la santidad. No obstante, entró en él el orgullo en su corazón y se rebeló contra Dios, y muchos ángeles del cielo lo siguieron en su rebelión contra el Padre Celestial. Este querubín se llenó de un exceso de confianza en sí mismo, que creía que todo lo que pensaba, lo que hablaba y hacía era perfecto. Cuán equivocado estaba. Estimó tanto sus propios méritos de tal manera que se creyó superior a Dios. Por lo tanto, terminó convirtiéndose en Satanás, enemigo número 1 de nuestro Padre Celestial. La palabra griega Satanás es derivada del arameo y significa adversario. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Su principal obra es engañar, es mentir, y su propósito es robar, matar y destruir. Ahora, la intención de Satanás desde el principio y en este fin de los tiempos ha sido mantener a las personas alejadas de Dios, desviar al creyente de su propósito y dividir la iglesia.
Él siempre ha utilizado la misma estrategia. Esto es el engaño. Y el mismo discurso atractivo, es decir, un discurso mentiroso, porque no es acorde al mensaje de Dios. De esta manera, el diablo engaña a la gente, haciéndoles creer que todo lo sobrenatural proviene de Dios. Pero no todos los milagros son de Dios. Nuestra mente es el campo de batalla del diablo. Él tratará de poner obstáculos a la obra de Dios para impedir que crezcamos en el conocimiento del Evangelio, con el fin de poder confundirnos y crear duda e incredulidad en nuestra mente. En un municipio del Atlántico, aquí en Colombia, la gente de esa comunidad estaba conmocionada porque un pastor había manifestado que la venida de Cristo iba a ser el día 28 de enero. Y eso fue una gran revuelta. Y salió en medios noticiosos y de esas cosas. Y muchos de los feligreses estaban encerrados en la respectiva congregación esperando la venida de Cristo, la cual nunca sucedió. Estas personas, según cuentan los medios noticiosos e incluso las mismas personas, los familiares de ellas, que se despojaron de bienes materiales y dejaron sus trabajos y todas esas cosas, al parecer se los entregaron al pastor para poder esperar la venida de Cristo, la cual nunca llegó. Vemos nosotros en este pasaje que estas personas fueron estafadas. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Estas personas lo que demuestran con esta actitud es falta de conocimiento. O sea, estas personas que cayeron en la trampa de este pastor mostraron la falta de conocimiento en la verdad de Dios, y por eso fueron estafados. Satanás buscará la forma de oprimir nuestra vida y bombardear nuestra mente hasta el punto de poner temor y desaliento en nuestro corazón. En estos tiempos estamos viviendo nosotros esta pandemia y ya llegaron las famosas vacunas, pero ¿cuánta gente todavía es la hora y está amedrantada, ¿sí?, y desanimada por toda esta situación? El libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: no temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. No tenemos por qué estar amedrentados por la situación que se está presentando en el mundo. No tenemos nosotros por qué desanimarnos por las circunstancias, por las situaciones difíciles, nada de eso. Si realmente sabemos en quién hemos nosotros creído, en dónde tenemos nosotros depositada nuestra confianza. El mismo Señor nos lo está diciendo. Su propia palabra. Él está hablando a nuestra vida, diciendo que no temamos, que no nos desanimemos, porque Él está con nosotros. Satanás siempre nos señalará algo que nosotros no tenemos, pero lo deseamos, a fin de que nos sintamos completos y satisfechos. Él escogerá el momento oportuno para tentarnos y hacernos caer, porque Él
conoce la debilidad de nuestra mente, mis amados. Pongo un ejemplo con el rey David. Cuando cayó en adulterio con Betsabé, Satanás le puso ese escenario, le señaló dónde estaba Betsabé y fue guiado hasta allá. Porque dice la Biblia que David ese día no fue a la guerra. Él se alejó del arca que representaba la presencia de Dios y se fue a caminar por los pasillos del palacio hasta llegar donde estaba Betsabé bañándose desnuda. Y ahí él se topó con ella y fueron sus ojos lo que la vieron. Vino enseguida los deseos de los ojos, los deseos de la carne. De tal manera que vemos a un David cayendo, rindiéndose al pecado. El diablo tratará de engañarnos para que creamos que no es malo lo que hacemos. Es decir, prácticas pecaminosas que van en contraposición con la verdad de Dios. Pongo un ejemplo. El derecho a ser diferente. Estamos viendo nosotros ahora en este mundo. Bajo el pretexto de que tenemos derechos, entonces podemos ser diferentes. Hoy en día una persona que piensa diferente, se cree que es diferente. De tal manera que puede decir hoy, yo creo que soy un perro y actúa como un perro. Yo creo que soy un mico y actúa como un mico. Yo creo que soy un reptil y entonces me hago cirugías para transformarme en un reptil o obtener características de un reptil. Eso es lo que hace el diablo en la mente de las personas. Le hace creer que lo que hacen está bien. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El mismo hombre se ha encargado de cambiar la verdad de Dios. Satanás siempre usará las cosas del mundo para que alejemos nuestro corazón de Dios y no hagamos su voluntad. Él evitará que entreguemos nuestra vida entera al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, mis amados, para poder contrarrestar la artimaña de Satanás, nosotros no debemos amoldarnos a la conducta de este mundo. Por el contrario, tenemos que ser personas diferentes en cuanto a nuestra manera de pensar y de actuar. Así conoceremos que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, aquello que es bueno, agradable y perfecto. Recordemos que como ciudadanos del reino tenemos la mente de Cristo. Así que es tiempo de que cambiemos el chip. Nosotros debemos entender que el diablo es un ser que tiene poca importancia, no tiene valor, e incluso es malo en lo que hace, porque siempre utiliza la misma estrategia. Nosotros, los hijos de Dios,
debemos ser conscientes que por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos redimió con su sangre preciosa del poder de Satanás. Jesucristo puso fin a los derechos que tenía el diablo sobre nosotros, sobre nuestra vida. El Padre Celestial nos libró de la potestad del aire, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13, 14 dice lo siguiente: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por el sacrificio y muerte de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado. Él es un enemigo vencido. El diablo y sus espíritus malvados fueron despojados de toda autoridad. Mateo 28, 18 dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras del Señor Jesús. Colosenses 2:15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Nosotros, los hijos de Dios, debemos concientizarnos de una gran verdad espiritual. Esta es la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios. Es nuestra victoria, mis amados. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, y el enemigo está bajo nuestros pies, porque tenemos una posición de autoridad. Así pues, luchemos la buena batalla de la fe, echemos mano de la vida eterna que Dios nos ha dado. Lleguemos al final de la carrera manteniéndonos fieles, mis amados. Número 2. El legado criminal de Satanás en este mundo. Satanás es un ser que no trabaja solo, pues él es líder de toda una organización demoníaca en este mundo, dedicada a hurtar, asesinar y arruinar la vida de las personas. Este ser despreciable dejó como herencia a sus hijos de generación en generación la maldad. Por eso, él tiene un equipo especializado de estafadores, es decir, de falsos discípulos, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, que retienen la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir un falso profeta? Pues bien, un falso profeta es alguien que con una actuación engañosa en la adulteración de la verdad habla pública y abiertamente a fin de conseguir un beneficio deshonesto. Desde la antigüedad, Dios ha advertido siempre a su pueblo sobre los falsos profetas, quienes siempre han afirmado recibir de Dios su mensaje. Tanto en la época de Jesús como en estos tiempos han existido estos líderes populares que esparcen un evangelio falso. La Iglesia Universal enseña que todos los creyentes van a ser salvados en el día del juicio final. Todos van al cielo, incluso los ángeles caídos junto con Satanás. Semejante herejía. No obstante, el Dios de los ejércitos celestiales dice en su palabra que el diablo será arrojado
al lago de fuego y azufre, en el que también estarán la bestia y el falso profeta. Todos aquellos creyentes que no están escritos en el libro de la vida serán juzgados según sus obras y arrojados al lago de fuego, por cuanto no creyeron en la verdad de Dios, no creyeron en el Señor Jesucristo, el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Así que allí, en ese lugar espantoso, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10 al 15 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos siervos del diablo dicen lo que las personas quieren oír, aun cuando éstas no actúen conforme a la voluntad de Dios. El máximo jerarca de la iglesia tradicional en este mundo dijo lo siguiente: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque son hijos de Dios. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. En esa misma línea de pensamiento, vemos en este fin de los tiempos muchas denominaciones cristianas que no son más que iglesias liberales progresistas, que ven a Cristo como un libertador sociopolítico y no como el salvador de los pecados, como el salvador de nuestra vida. Estos embajadores de Satanás aducen que Jesús no vino al mundo con el propósito de quitar nuestros pecados, sino para enseñarnos a luchar contra las injusticias de este mundo. De ahí el surgimiento de todos esos movimientos que luchan por los derechos humanos para hacer un mundo más justo. Ese es el pensamiento. Pero, ¿a qué derechos se refieren estas personas? Yo lo he denominado como el derecho a hacer lo que quieran. Derecho a abortar, derecho a morir dignamente, famosa eutanasia, derecho a creerme lo que a mí se me dé la gana. Esos son los derechos por los cuales luchan para hacer un mundo más justo. Estos personajes ven la fe como un vehículo de salvación para la comunidad LGTBIQ, aun cuando estos supuestos creyentes sigan sus prácticas pecaminosas. Porque recordemos nosotros que Dios ama a todos los hombres, a la humanidad. Dios la ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al ser humano. Lo que Dios aborrece es el pecado, las prácticas pecaminosas. Dios aborrece tanto un homicidio como una mentira. Dios aborrece la condición espiritual en la que muchos viven, o en la que muchos hemos vivido antes de conocerlo a Él. Pero que decimos ser creyentes, pero seguimos en las mismas prácticas pecaminosas. Esa es la condición que Dios detesta, porque todas esas prácticas pecaminosas son de una condición de naturaleza caída, porque el que está en Cristo, que realmente ha creído en Él, su vieja naturaleza desaparece, es decir, su condición espiritual antigua desaparece y viene una nueva condición espiritual en Cristo Jesús, un nuevo hombre que va a hacer la voluntad de Dios, va a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que no se trata de que sí soy cristiano, pero sigo practicando el pecado. Este es el pensamiento que se quiere implementar. Hebreos 10:12 dice que Cristo se ofreció a Dios en un solo sacrificio por nuestros pecados. Si nosotros vamos a estar practicando el pecado, pues vamos a estar matando a Cristo cada rato. Y la Biblia nos dice que fue un solo sacrificio, una vez y para siempre. Primera de Juan 3:5, 8 y 9 dice que Jesucristo quitó nuestros pecados y siendo hombre jamás cometió pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo, y los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque hemos nacido de una simiente incorruptible. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo espíritu, un espíritu recreado, vivificado, puro, santo. Tenemos el pensamiento de Dios. Esa es la razón por la que los verdaderos hijos de Dios no se pueden alinear con un tipo de pensamiento como el que ya vimos anteriormente. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9-10, la Nueva Biblia Viva, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: sépanlo bien, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios. La pregunta es: ¿a qué reino hacen parte estas personas que tienen esa línea de pensamiento? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, al reino de nuestro Padre Celestial no pertenecen. Siguiendo el hilo conductor, estas personas no tienen fruto y son tolerantes a todo aquello que es abominación a Dios. Estos religiosos no viven lo que predican. Ellos ocultan sus verdaderas intenciones de tal manera que mienten para mantener atrapados a los incautos. La verdad no está en ellos, por tanto, hablan abiertamente herejías disfrazadas del Evangelio. Todo lo que predican desde el púlpito no es el mensaje de Dios. Los verdaderos profetas de Dios no dan lugar a la herejía y a la inmoralidad. Estos siervos de Jesucristo no toleran el pecado bajo la presión de ser cristianos de mente abierta, y tampoco se dejan vislumbrar por todo aquello que el mundo ofrece.
los deseos, los placeres, la vanagloria de la vida. El verdadero hombre de Dios o profeta de Dios no se deja vislumbrar por eso. Mateo 4, versículos 8 al 10, nos hablan de la tentación de Jesús. Él fue guiado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Él atacó la identidad de Jesús. En vista de esa situación que no pudo, le ofreció los reinos del mundo. Yo usted la estrategia de Satanás, porque es un gran estafador. Le ofreció los reinos del mundo al Señor Jesús, con el fin de que el Señor Jesucristo se postrare delante de Satanás y lo adorare y le sirviera. Y el Señor Jesús, teniendo pleno conocimiento de la verdad de Dios, sabiendo quién era Él, que era el Hijo de Dios, el profeta de profetas, derribó a Satanás, lo venció en el desierto con la palabra, con la verdad de Dios. Tenía el conocimiento y el Señor Jesús no cayó. Eso fue la razón por la cual el Señor Jesús pudo derrotar a Satanás. Él no era ningún ignorante, tenía pleno conocimiento de la verdad. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, para que no seamos estafados por este enemigo de Jesucristo, o por estos enemigos de Dios, por estos falsos profetas. Tengamos pleno conocimiento y nos mantengamos firmes en la verdad de Dios. Todos falsos profetas tienen una única motivación, como la de Satanás: fama, riquezas y poder. Esa es la debilidad del mundo. Y eso es lo que Satanás siempre ha ofrecido y seguirá ofreciendo a los hombres para mantenerlos atrapados. Esa es la razón por la que se levantan falsos profetas. Sí, pues, la falta de conocimiento de la palabra de Dios dará lugar a ser estafado. El estar alineado, óyese bien, el estar alineado con la verdad de nuestro Padre Celestial nos hará tener el pensamiento correcto e impedirá que caigamos en una estafa y en consecuencia que nos desviemos del propósito de Dios. No nos dejemos desviar escuchando a espíritus engañadores. No prestemos atención a sus peligrosas palabras, porque todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo es un engañador, pues el Espíritu Santo de Dios siempre nos guía a toda verdad. Evitemos oír las expresiones racionales de estos falsos profetas, las cuales pretenden alterar la pureza y autenticidad de la verdad de Dios. Evitemos hacer caso al consejo de estas personas para no caer en una estafa. Evitemos ser persuadidos para que estos estafadores, con sus argumentos falsos, no obtengan que pensemos y actuemos de un modo determinado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estamos en el fin de los tiempos, mis amados, y ya está entre nosotros la falsa iglesia adoradora de Satanás, la cual, bajo la dirección espiritual del falso profeta, abrirá el camino para el surgimiento del anticristo. Pero estos no prevalecerán por mucho tiempo, porque ya están condenados y su destrucción está por caerles encima. Finalmente, mis amados, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1
al 17, está hablando el apóstol Pedro aquí, dijo lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que debían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.